La Biblia es el libro más influyente de la historia. Sus páginas han impactado la vida y el pensamiento de millones de personas. Sin embargo, muchos han puesto en tela de juicio algunas de sus afirmaciones y han minado la confianza en ella. ¿Quién escribió la Biblia? ¿Cuándo? ¿Cuál fue el proceso? ¿Tenemos los manuscritos originales? ¿Se contradice la Biblia? Hoy vamos a hablar de la Biblia como un libro confiable. Acompáñame, tu programa Fe para Hoy está comenzando. La Biblia es un libro extraordinario, sin parangón en la historia de la humanidad. Sus páginas han revolucionado la historia y han transformado la vida de innumerables personas. Sin embargo, a pesar de ser el libro más influyente y haber incontables pruebas de vidas transformadas, muchos cuestionan no solo los eventos mencionados en la Biblia, sino también la Biblia misma. Hoy vamos a conocer un poco más de la Biblia, porque cuanto más la conocemos, más nos familiarizaremos con ella y confiaremos en ella. Comenzaremos con algunas preguntas básicas. ¿Quién, cuándo y cómo se escribió la Biblia? Bien, para responder la pregunta de quién escribió la Biblia, primero debemos aclarar que la Biblia es un libro compuesto por varios libros. Está compuesto por 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Estos 66 libros no los escribió una sola persona, sino que fueron 40 personas las que participaron de esta obra. Hubo profetas, como Isaías y Jeremías, hubieron reyes, como David y Salomón, también hubieron ex pescadores, como Pedro y Juan, un sacerdote como Esdras, un copero del rey como Nehemías, entre otras personas. Sin embargo, podemos afirmar con seguridad que el autor intelectual de la Biblia no son los cerca de 40 escritores, sino Dios mismo. De acuerdo con la tradición judía, Esdras compiló el Antiguo Testamento en el siglo V a.C. También la tradición judía divide el Antiguo Testamento en 3 secciones. La ley, que es la Torá, los profetas, Neviim, y los escritos, Ketuvim. Por ejemplo, en Lucas capítulo 24, versículos 44, Jesús dijo lo siguiente: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. También Josefo, el historiador judío del siglo I después de Cristo, se refirió a esa división tripartita del Antiguo Testamento. Él la dividió en Torá, profetas y salmos. Por su parte, según la tradición cristiana, el Nuevo Testamento se terminó de escribir hacia fines del siglo I después de Cristo. El Nuevo Testamento puede dividirse en 4 secciones: los Evangelios, que son los 4 primeros libros, la historia de la propagación del Evangelio, que es el libro de Hechos, las epístolas o cartas y finalmente el Apocalipsis. Pero ahora surge otra pregunta. ¿Cuándo comenzó a escribirse la Biblia? Comenzó con Moisés, allá por el siglo XV a.C. Algunos eruditos afirman que el libro de Job podría ser el más antiguo y que Moisés lo escribió cuando huyó de Egipto y habitó en el desierto de Madián. Sea como fuere, si Moisés escribió los primeros libros de la Biblia, entonces los escritos más antiguos son el Pentateuco, que está conformado por los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y también estaría, siendo uno de los primeros libros escritos, el libro de Job. Por varios años, los críticos dudaron de que en la época de Moisés se hubiera practicado la escritura en la zona de Israel y Palestina. Sin embargo, entre los años 1868 y 1869, se descubrieron unas inscripciones
en unas minas de turquesa en la península del Sinaí. Una serie de inscripciones resultaron contener caracteres alfabéticos que se dataron de entre los siglos XIX y XVI a.C., pero algunos dudaron de que ese alfabeto se usara en el territorio cananeo y propusieron que solo lo empleaban algunos trabajadores en las minas para invocar a sus dioses. Sin embargo, en el año 2018 se descubrieron otros escritos alfabéticos en Laquis, a unos 50 kilómetros al suroeste de Jerusalén, y fue datado del siglo XV a.C., de la misma época de Moisés. Ahora, se propone que el alfabeto se expandió desde Egipto hacia el territorio cananeo entre los siglos XVII y siglos XVI a.C., justamente poco antes de la época de Moisés. Si la Biblia se escribió alrededor del siglo XV a.C. y terminó de redactarse a fines del siglo I después de Cristo, se escribió entonces en un lapso de más o menos 1600 años. Pero a pesar de ser un lapso de tiempo tan grande, la Biblia mantiene su unidad y coherencia porque tiene un solo autor, Dios mismo. Hablemos ahora de cómo se escribió la Biblia. Una pregunta muy amplia es esta que acabamos de realizar, y es por eso que necesitamos enfocarnos en cómo Dios reveló su voluntad al escritor. Dios se reveló por medio de visiones y sueños, sobre todo a los profetas. Números capítulo 12, versículo 6, dice lo siguiente: oíd ahora mismo mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Pero la revelación por medio de sueños y visiones no fue la única forma. Dios también se reveló, es decir, comunicó su voluntad guiando la mente humana hacia las fuentes correctas. Por ejemplo, Esdras, Nehemías y Lucas no recibieron sueños ni visiones, pero utilizaron fuentes para comunicar la voluntad de Dios. Más complicado es el caso de la inspiración, es decir, cómo capacitó Dios a los escritores bíblicos para que comunicaran finalmente su voluntad. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí la palabra inspirados en griego significa literalmente llevados o movidos. Es decir, el Espíritu Santo guió a los escritores bíblicos para que transmitieran fielmente el mensaje divino. ¿Cómo los guió? No podemos explicar este fenómeno con exactitud, pero por el testimonio bíblico es posible decir que el Espíritu Santo impresionó las mentes para que los escritores eligieran palabras que expresen adecuadamente la voluntad divina. De todas maneras, de lo que podemos estar seguros es que Dios no dictó verbalmente palabra por palabra toda la Biblia. Los escritores bíblicos usaron libremente las palabras, usaron los recursos literarios y las convenciones de su época. Si bien Dios inspiró, es decir, Dios guió al escritor, éste siempre mantuvo su personalidad. La inspiración divina no anuló la individualidad del escritor. Además, ya que la inspiración divina actuó en la mente de la persona y las palabras se originan en la mente, entonces las palabras y los estilos del escritor, aunque son particulares de ellos, son también inspirados. Es decir, la inspiración alcanzó no solo una parte de la persona, sino que la alcanzó a la persona como un todo. El Espíritu Santo guió al escritor, pero sin quitarle ni restringirle su capacidad de elegir libremente. Podemos entonces afirmar que la Biblia la escribieron hombres, sí, pero inspirados por Dios. De manera que la Biblia no habla simplemente sobre Dios, sino que es la palabra misma de Dios.
Por otro lado, una pregunta que comúnmente nos hacemos es, ¿tenemos los libros originales del Antiguo Testamento? Pues la respuesta es no. No tenemos ninguno. Pero entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que el Antiguo Testamento que ahora tenemos son básicamente los mismos que los originales? Una respuesta la encontramos en el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto y en la crítica textual. Comencemos por los rollos del Mar Muerto. Hasta el año de 1947, que es el año en que se descubrieron esos rollos llamados los rollos del Mar Muerto, hasta ese año, el manuscrito hebreo completo más antiguo era el Códice de Leningrado, datado del año 1008 después de Cristo. Algunas partes del Antiguo Testamento en aquella época databan a lo mucho del año 895 después de Cristo. Teniendo en cuenta que, según la postura conservadora, el último libro se escribió en torno al siglo V a.C., muchos se preguntan si luego de 1500 años el contenido del Antiguo Testamento era básicamente el mismo o si por el contrario había sido manipulado. La respuesta vino con el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Un conjunto de manuscritos, varios de ellos fragmentos del Antiguo Testamento, y gran parte de los manuscritos de esos rollos del Mar Muerto datan de alrededor del siglo I a.C., siendo el gran rollo del profeta Isaías el más antiguo, datado para el año 250 a.C. Es decir, con los rollos del Mar Muerto se pudieron comparar los escritos de la Biblia con cerca de 1000 años de diferencia. ¿Y qué se encontró? Que algunos libros como Isaías, Jeremías y Ezequiel contenían algunas variantes en palabras, frases e incluso la estructura del libro. Pero las variantes no alteraron en nada el mensaje del texto. A veces los escribas añadían frases para explicar el texto, pero sin cambiar el mensaje en sí. Isaías sigue siendo Isaías, Jeremías sigue siendo Jeremías, y lo mismo podemos decir de los demás libros del Antiguo Testamento. En otras palabras, a pesar de que se pueden detectar variantes en el Antiguo Testamento, se puede decir con toda confianza que el mensaje que nos ha llegado es el que Dios quería comunicarnos. Hasta aquí, queridos amigos, hemos respondido las preguntas sobre quiénes escribieron la Biblia, cuándo y cómo se escribió y si tenemos acceso a los libros originales del Antiguo Testamento. Ahora vamos a hacer una breve pausa. No te vayas, que enseguida tendremos más en Fe para Hoy. Retomando el tema del día de hoy, ahora hablaremos del Nuevo Testamento, que fue escrito en el siglo I después de Cristo. ¿Tenemos a disposición los libros originales del Nuevo Testamento? La respuesta es no. No tenemos los originales de los Evangelios, tampoco del libro de Hechos de los Apóstoles, ni de las epístolas y tampoco del Apocalipsis. A diferencia de los manuscritos hebreos, los manuscritos griegos del Nuevo Testamento contienen muchas más variaciones o variantes. Es así porque tenemos muchos más fragmentos del Nuevo Testamento que del Antiguo Testamento y que de cualquier otra obra en el mundo. Son cerca de 6.000 entre manuscritos y fragmentos griegos y unos 10.000 en latín que poseemos del Nuevo Testamento, la mayoría de ellos de la Edad Media. Y si contamos las traducciones a otros idiomas en los primeros 500 años, tenemos 9.300 fuentes más. No hay ningún libro antiguo que se le acerque a la cantidad de fragmentos que posee el Nuevo Testamento. El siguiente grupo de manuscritos por cantidad es la Ilíada del siglo VIII a.C., con cerca de 1.900 manuscritos. La mayoría de ellos son pequeños fragmentos. Esto significa
que hay una gran riqueza para reconstruir los textos originales del Nuevo Testamento. Además, el intervalo de tiempo entre la fecha de composición del Nuevo Testamento es menor en comparación con otras obras. Por ejemplo, los fragmentos de texto más antiguos de la Ilíada, que fue compuesta en el siglo VIII a.C., datan del siglo III a.C., es decir, 5 siglos de diferencia entre su composición y entre los primeros textos hallados. Y el primer manuscrito completo de la Ilíada data del siglo X después de Cristo, es decir, 18 siglos después desde su composición. Otro ejemplo es la obra Anales del Imperio Romano del historiador Tácito, que fue escrita en el siglo I, pero de cuya obra solo sobreviven 2 manuscritos de la Edad Media, del siglo IX y del siglo XI después de Cristo. También podemos citar la obra titulada Las guerras judías del historiador judío Flavio Josefo del siglo I, pero cuyo manuscrito más antiguo es del siglo V después de Cristo. Por lo general, los manuscritos antiguos aparecen luego de unos 800 a 1500 años después de haber sido redactados o compuestos. En cambio, la Biblia, o de la Biblia, tenemos fragmentos de a partir de unos 100 años después, e incluso menos, de su composición original. La mayoría de los eruditos creen que se pueden reconstruir los manuscritos antiguos con bastante confianza a pesar del largo intervalo de tiempo. Y el Nuevo Testamento no debe ser la excepción, sobre todo cuando hay muchísimo menos intervalo de tiempo entre su creación y los primeros fragmentos. Pero no solo se trata de fragmentos. Las críticas a la Biblia son dirigidas también a las variantes entre los fragmentos. Los eruditos estiman que hay cerca de 400.000 variantes. Este número es realmente impresionante porque en el Nuevo Testamento griego hay cerca de 138.000 palabras. Es decir, en el Nuevo Testamento griego hay más variantes que palabras. En promedio hay cerca de 3 variantes por palabra. Con tantas variantes, ¿será confiable el Nuevo Testamento? La respuesta está en la naturaleza de esas variantes. Hay variantes que son relevantes y otras que son irrelevantes. Lo más importante no son el número de variantes, sino la calidad de las variantes. Puede haber miles de variantes, pero si son irrelevantes, no afectan al texto bíblico. Por ejemplo, en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 4, algunos manuscritos dicen lo siguiente: para que nuestro gozo sea cumplido. Mientras que otros dicen, para que vuestro gozo, es decir, el gozo de ustedes, sea cumplido. Hay una variación entre nuestro y vuestro. Pero, ¿afecta en algún modo el mensaje del libro? Claro que no, de ninguna manera. Incluso el erudito Bart Ehrman, crítico del Nuevo Testamento, reconoce que las creencias fundamentales cristianas no se ven afectadas por las variantes textuales de la tradición manuscrita del Nuevo Testamento. ¿Qué podemos concluir entonces? Que a pesar de los numerosos fragmentos, manuscritos y variantes textuales, podemos afirmar con certeza que el mensaje bíblico fue fielmente preservado y podemos conocer en el Nuevo Testamento la voluntad de Dios para nuestras vidas. Finalmente, hablemos brevemente de las contradicciones en la Biblia. ¿Se contradice la Biblia? Para esto, definamos a qué nos referimos con contradicción. La contradicción es la negación de lo afirmado. Por ejemplo, en el enunciado Dios es amor, se contradice con Dios no es amor. Ambas no pueden ser válidas a la vez, porque allí existe una contradicción. El apologista Jason Lisle, en su libro Keeping Faith in an Age of Reasons,
que en español sería Manteniendo la fe en una era de razones, describe algunas falacias, es decir, razonamientos equivocados que llevan a pensar que se produce una contradicción cuando en realidad no la hay. Veamos 3 de ellas. Primera, una falacia es la falacia del subconjunto. Esta falacia se produce cuando se piensa que el subconjunto contradice al conjunto. Por ejemplo, normalmente todos tenemos 10 dedos. Si digo tengo 5 dedos, no estoy negando que tenga 10 dedos, porque los 5 dedos están incluidos en los 10 dedos. Así, por ejemplo, en Mateo capítulo 8, se menciona que había 2 endemoniados gadarenos, pero Marcos capítulo 5 y Lucas capítulo 8 mencionan solo un endemoniado. Algunos alegan que se trata de una contradicción, pero no es así. Había 2 endemoniados gadarenos. Marcos y Lucas, por razones que desconocemos, mencionaron a uno de los 2, pero eso no quiere decir que solo hubo uno. Si Marcos y Lucas hubieran escrito que había solamente un endemoniado, ahí sí habría habido problemas. Otra falacia es la falacia del equívoco, que consiste en asignar el significado erróneo a una palabra. Por ejemplo, Santiago capítulo 1, versículo 13, afirma que Dios no puede ser tentado. Pero en Salmos 95, Dios dice que los israelitas lo tentaron en el desierto. Algunos creen aquí que se encuentra una contradicción, porque en una parte de la Biblia dice que Dios no puede ser tentado, pero en otras dice que fue tentado. ¿Hay contradicción? No. Cuando Santiago afirma que Dios no puede ser tentado, significa que no puede ser inducido hacia el mal. Cuando Salmos y Éxodo afirman que los israelitas tentaron en el desierto a Dios, significa que los israelitas cuestionaron la presencia, la providencia y la fidelidad divina. En este caso, tentar no significa poner en duda a Dios o hacerlo caer en la duda, sino cuestionar la fidelidad de Dios a su pacto. Otra falacia se podría llamar la falacia del lenguaje figurativo. ¿En qué consiste esta falacia? Consiste en atribuir a una palabra un significado literal cuando no lo es. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2 dice que Dios descansó. Pero Isaías capítulo 40, versículo 28 dice que Dios no se fatiga con cansancio. Algunos ven aquí una contradicción, pero en Génesis 2 el descanso no es literal. Dios no se sentó o no se echó a descansar o a dormir. No, sabemos que no es así porque Jesús tuvo más actividad sanando y predicando en sábado. Por lo tanto, el descanso de Dios en Génesis 2 no es literal o físico. Hay numerosos ejemplos de supuestas contradicciones en la Biblia que en realidad no lo son. No tenemos aquí el tiempo ni el espacio suficiente para abordarlas, pero por lo expuesto hasta aquí podemos afirmar que existen suficientes evidencias para confiar plenamente en la Biblia como el mensaje divino que necesitamos para alcanzar la salvación. Como dijimos, la Biblia no solo contiene las palabras de Dios, sino que ella misma es la palabra de Dios. Fue escrita por hombres, pero el autor es el Espíritu Santo. A pesar de que no contamos con los manuscritos originales, podemos tener la certeza de que la Biblia que tenemos en nuestras manos es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Nuevo Tiempo, pensando en que tú puedas profundizar tu estudio acerca de si podemos confiar en la Biblia, o quién es Dios, o de dónde venimos, Nuevo Tiempo ha creado esta revista Esperanza titulada En busca de la verdad, para que tú puedas conocer más acerca de esa verdad revelada en la Biblia.
Si deseas solicitar esta revista, solamente tienes que ingresar a nuestra página web nuevotiempo.org/escuela bíblica o escribirnos a través del WhatsApp más 55 12 98 100 14 60. Recuerda que Salmo 119, 105 dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. El que anda a la luz de la Biblia nunca se extraviará. El camino verdadero siempre estará delante de ti. Podemos confiar en que la luz de la verdad que proceden de las páginas de la Biblia nos mostrarán cómo debemos actuar correctamente, en qué forma podemos nosotros vivir, y también al leer la Biblia podemos encontrarnos con esa agua de vida que brota de ella y sacia todas nuestras necesidades más profundas del alma. Hoy te pregunto, ¿estás dispuesto a confiar en la Biblia? Lee sus páginas sagradas, sumérgete en ellas y encontrarás fuerza y vida nueva.